Cada 16 de julio la Iglesia nos invita a celebrar con gran alegría a Nuestra Señora del Carmen. Es muy bonito poder llegar a los orígenes de esta festividad y así, bueno, nos tenemos que remontar al Antiguo Testamento. El Monte Carmelo es allí donde vive el profeta Elías, y en la época de este gran profeta nos encontramos en el primer libro de los Reyes dos acontecimientos que marcan la presencia y la riqueza y la espiritualidad de él, ¿no? El primero es un desafío que tiene con los falsos profetas, que dice que son 450 sacerdotes que adoran al dios Baal y que, por supuesto, acompañados por el rey Acab. Y que los israelitas, bueno, han dejado de creer en Yahvé, en el verdadero Dios. Entonces, bueno, allí se suscita un encuentro con todos estos falsos sacerdotes y los desafía entonces a una ofrenda. Y esa ofrenda es, bueno, preparar una víctima, un animal, donde, bueno, con las ramas, al momento de poder ser asada la víctima, pues se va a rezar cada uno a su Dios, y el fuego que envíe del cielo, pues ese es el que va a ser el verdadero Dios, el que va entonces a consumar esa ofrenda, esa víctima que se presenta. Pues así lo hacen los falsos sacerdotes y están durante toda la mañana intentando con su oración, pidiéndole a Dios que mande ese fuego del cielo, y eso no sucede. Pues entonces después empiezan a cortar sus cuerpos, entran en una situación ya desesperante y ven que, bueno, que no está sucediendo nada, y mientras tanto se sonríe el profeta Elías, y entonces, bueno, ya va a entrar en escena su intervención haciendo, pues, preparando 12 piedras, recordando las 12 tribus de Israel. Sobre ellas se va a poner la leña y la víctima, y bueno, va a tener otro detalle, ¿no? Que alrededor de todo eso se va a hacer un canal de agua y se va a mojar suficientemente tanto la leña como la víctima. Y bueno, cuando el profeta Elías comienza a hacer su oración, de manera inmediata, pues cae fuego del cielo y pues desaparece absolutamente todo, ¿no? Entonces allí pues terminan con la vida de esos 450 sacerdotes. Eso pues hará como consecuencia que, bueno, que quieran terminar con la vida del profeta, y tiene que escapar, ¿no?, hacia el monte Horeb, que, bueno, es allí donde él va a tener que renovar la alianza con el verdadero Dios, con Yahvé. Ese es un primer acontecimiento, ¿no? Como vemos que el profeta es verdadero, elegido por Dios, y una experiencia de Dios extraordinaria. Pero hay otro acontecimiento también que, como consecuencia de haberse alejado de Dios, pues llevan 3 años y medio de sequía, y entonces, bueno, Elías comienza a rezar para pedir la lluvia. Y serán en 7 momentos, ¿no? Durante cada uno de esos momentos, él se inclina rostro en tierra, pidiéndole al Señor esta gracia, y tiene a su colaborador, a su ayudante, que le pide cada vez que él hace su oración que mire hacia el Mediterráneo para ver si advertía algún signo al respecto. Bueno, durante 6 veces pasa exactamente lo mismo, y la última vez, pues sí, el ayudante observa que hay una pequeña nube en el formato de una palma de la mano, y que está saliendo de así del Mediterráneo. Entonces ahí Elías ve claramente que ese signo es la presencia de Dios y que viene inmediatamente un aguacero. Eso se lo dice al rey Acab, y que de tal manera anticipe y prepare su carro, aunque él se va a acercar antes de tiempo, y pues bueno, al final Dios termina bendiciendo con la lluvia. Ese acontecimiento, bueno, después se pasarán muchos tiempos, ¿no? Ya estamos después de la venida de nuestro Señor, nos ubicamos ya en el año 1200 después de nuestro Señor Jesucristo, donde hay un grupo de hombres que quieren vivir una vida, pues, de eremitas, y entonces ellos se sienten muy inspirados
por esa presencia de Dios y del profeta Elías. No queriendo seguir una espiritualidad en torno a Elías, sino vivir esa realidad de oración, de contemplación, de ese silencio y de una vida un poco más privada, ¿no?, de las cosas materiales. Y entonces allí empiezan a vivir en esas cuevas, porque justamente el Monte Carmelo da geográficamente ese formato, y también está una parte mirando hacia el Mediterráneo. Bueno, allí se establecen. Pues un patriarca, que es Alberto, pues les va a dar una mínima indicación de cómo poder vivir, como un pequeño estatuto, por así decir, y lo que sí van a construir en medio de todas esas cuevas es una pequeña capilla en honor a la Virgen. ¿Y por qué ellos consideran que, bueno, que a la Virgen se deben? Porque en este acontecimiento que acabamos de decir de la nube, pues ellos ven la presencia anticipada de la Virgen. ¿Y cuál es la interpretación teológica que se hace al respecto, que hacen ellos? Es que esa pequeña palma de la mano es la representación de la Virgen María, que sale de un mar, que es el mar muerto, que es un mar de sal, y que de pronto en esa pequeña nubecita hay agua dulce. Esa nube sería la Inmaculada, que es la que va a ser el instrumento querido por Dios para transformar esa realidad muerta. Pero la nube es portadora de agua, y esa agua es la gracia, que en realidad el autor de la gracia es Jesucristo, ¿no? Por medio de María se derrama la gracia de la salvación a la humanidad. Entonces, para ellos, la Santísima Virgen María será absolutamente todo en su vida, es su fundadora, su referente, su protectora. De hecho, pues a partir de ese momento, ya teniendo esa pequeña indicación de este patriarca Alberto, pues se llamarán hermanos de la bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo. Pues así ellos van desarrollando su vida eremita, pero nos vamos a encontrar con un acontecimiento ya en el siglo XIII, y esto es importante también tener en cuenta en el camino misterioso de la providencia. Ya para ser más exactos, en el año 1291, pues el ejército musulmán va a destruir una ciudad que hoy actualmente se llama Haifa, pero en aquella época se llamaba San Juan de Acre. Ese lugar era un lugar estratégico porque allí está la presencia del mar, y entonces por allí ingresaban los peregrinos que venían de Europa, pero también todo el tema de armamento, suministros y todo lo que fuera necesario para sostener las órdenes religiosas, que eran órdenes que llevaban adelante las cruzadas. Bueno, esa guerra pues va a poner fin entonces a los estados cruzados en Tierra Santa, y muchos de ellos van a morir. Va a destruir pues esa pequeña capilla en honor a la Virgen, y algunos de ellos tienen que huir a distintos lugares. Algunos se van para Sicilia, otros van para Chipre, algunos a Francia, y un grupo más nutrido se van hacia Inglaterra. Bueno, pero llegando a todas estas ciudades occidentales, pues ya tienen ellos que dejar esta vida eremita, porque no encuentran primero un lugar geográfico como para poder establecerse a través de esas grutas, de esas cuevas, y además porque se presenta hostilidad incluso dentro de la misma iglesia. No terminan como de concebir y aceptar ese formato, ese modo de vida, ¿no? Eso corre riesgo gravemente de que todos estos hermanos pues entonces quedaran pues sin poder tener esta vida en común y de esta manera. Así nos vamos a encontrar entonces a quien, bueno, la Virgen lo va a tener como instrumento, que es a Simón Stock, ¿no? Donde pues el 16 de julio del año 1251, pues en la noche San Simón Stock está pidiendo esta ayuda, una gracia especial a la Virgen para que los proteja y que les muestre un camino
para poder seguir adelante. Y bueno, voy a transmitir propiamente la oración que él era la que rezaba cada día. Y dice así: Flor del Carmelo, vid floreciente, esplendor del cielo, virgen fecunda, única, dulce madre, que no conoció varón, a los carmelitas otorga tus favores, estrella del mar. Y entonces cuenta que esa noche la Virgen, rodeada de una multitud de ángeles, le muestra un escapulario. Y entonces la Virgen le dice: aquí una señal para ti y un privilegio para todos los carmelitos, que quienes mueran con este hábito serán preservados de las llamas eternas. Es así entonces que pues es la intervención de manera eficaz de parte de la Santísima Virgen, y pues se van a terminar convirtiendo esta realidad de eremita en una orden mendicante, que es lo que nosotros actualmente conocemos como los padres o las hermanas carmelitas, donde ellos van a poder construir ya sus conventos en medio de la ciudad, donde llevarán especialmente esa vida contemplativa, donde su riqueza total y absoluta estará en torno a la bienaventurada Virgen María, y bueno, ya su desarrollo de lo que nosotros pudiéramos decir desde el orden sacramental y pastoral, que es la celebración de la Santa Misa, pues las confesiones y los retiros espirituales y lo demás. Ese escapulario y esa visión que tiene, quien va a dar ese espaldarazo va a ser el Papa Inocencio IV. Él va a bendecir ese escapulario y entonces le va a conferir ese privilegio, pero no solo para la orden de los carmelitas, sino también para otros que se empiezan a sumar alrededor de lo que llamamos nosotros una cofradía, pues donde la Virgen Santísima del Carmen es la que los va, bueno, a convocar. Ese es el primer paso del escapulario. Ese escapulario, después, pasado el tiempo, va a ser enriquecido con otra gracia especial que va a ser a través de otro papa que, bueno, es de la época de la sede de Aviñón, que se llamaba en la vida civil Santiago Duesse, que cuenta la historia que, bueno, que él recibe como un llamado o un anticipo de parte de la Virgen, que va a ser elegido pontífice y que además va a tener que tener una misión que la misma Virgen le va a otorgar en beneficio de los carmelitas. Bueno, ese hombre llamado Santiago, como decíamos, se va a convertir en el Papa Juan XXII. Y bueno, tendrá una tarea bastante intensa también de reforma de la curia dentro de la vida de la Iglesia, pero a lo que a nosotros nos refiere en cuanto al Carmelo es que la Virgen pues le concederá la gracia, lo que se llama la bula sabatina, que es la gracia de aquellas almas que hayan muerto en gracia de Dios y estén en el purgatorio, que al sábado siguiente, después de su muerte, pues la Virgen Santísima los iría a buscar al purgatorio para llevarlos al cielo. Esa bula hace referencia al uso del santo escapulario. El uso del escapulario, el rezar para pedir la gracia de la castidad, cada uno en su propio estado de vida. Siempre se recomienda todas las noches antes de irnos a dormir rezar en las 3 Ave María y por supuesto como todo sacramental, como signo de la presencia también de lo sobrenatural, es que no es, bueno, algo mágico, sino que pues responde a nuestra vocación a la santidad y que, bueno, que es una ayuda, un medio, bueno, para poder nosotros vivir de esa manera y abrazar la santidad en plenitud cuando estemos ya en la presencia de Dios en el cielo. La gracia se va, bueno, a derramar, obviamente, para todos aquellos que quieran formar parte, que hay ya laicos que no pueden estar con ese trozo de tela en sus actividades cotidianas, entonces se va a reducir
con el mismo hábito de los carmelitas en trozos más pequeños, en esos pequeños escapularios de tela. Y siempre llevarlo. No es que, bueno, se me impuso el escapulario y ya eso alcanza, sino justamente es la protección permanente de parte de la Virgen, pero también es el imponer, por así decirlo, las virtudes de María en nuestra propia vida. Pasado el tiempo, ya en el año 1910 va a ser el Papa San Pío X quien va a permitir que se reemplace ese trozo de tela por una medalla. Y esa medalla tiene que llevar la imagen de Nuestra Señora del Carmen y la imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Pero siempre al momento de recibir por primera vez el Santo Escapulario, siempre se tiene que imponer por primera vez el escapulario de tela. Después sí se puede reemplazar por una medalla. Bueno, lo cierto es que esa promesa sabatina también después tendrá su vinculación con otra promesa que es la que va a otorgar la Santísima Virgen y ya en tiempo más reciente, en 1917, con Nuestra Señora de Fátima, ¿no? Recordamos la última aparición donde todo el mundo ve el milagro del sol, pero los pastorcitos, ellos están en éxtasis y tienen 3 escenas. La tercera escena que ven es a Nuestra Señora del Carmen, que vendría a representar los misterios gloriosos del Santo Rosario, que entre paréntesis es allí donde a los 10 años de edad Lucía pues siente un llamado especial a entregar su vida pues como consagrada, y ella considera que ya desde en ese momento en su vocación va a estar pues puesta en nada menos que en el Carmelo, ¿no? Ya quienes conocen la vida de Sor Lucía sabremos que pasará bastante tiempo primero con las Doroteas para que bueno, pueda darse cumplimiento bueno, a ese querer que tiene en su corazón y que no ha sido puesto nada más y nada menos que por la Virgen en su vida, ¿no? Ella tenía mucha ilusión de entrar en el Carmelo de Lisieux, porque son contemporáneas con Santa Teresita, y lo cierto es que bueno, la providencia al final hace que ingrese en el Carmelo, y no va a ser tampoco en Fátima ni en Oporto, sino en Coimbra, y donde llevará más de 50 años de vida consagrada. Pero es importante tener en cuenta la conexión del Santo Escapulario con la promesa sabatina, ¿no? Porque todo es en sábado. El sábado está dedicado especialmente a la Santísima Virgen. El escapulario, llevarlo como con las, digamos, con las gracias que hemos dicho, con el detalle que tenemos que cuidar, pero bueno, sumando a los 5 primeros sábados de cada mes, ¿no? Que son esos 5 primeros sábados que vienen a responder a las 5 blasfemias en contra de la Santísima Virgen María, y que ese primer sábado, pues, vistiendo el Santo Escapulario, pues ofreciendo la misa, recibiendo en gracia la Sagrada Comunión, rezando el rosario, los 15 minutos de contemplación y la confesión dentro del mes, pues la Virgen, como así con el Santo Escapulario, nos promete la asistencia final para nuestra salvación y gozar de la dicha del cielo. Por eso hay una expresión muy conocida que no está atribuida a alguien en concreto, pero que sí dentro de esta espiritualidad es muy conocida en referencia a la Virgen, y que dice que en la Virgen, ¿no? En la vida protejo, en la muerte ayudo y después de la muerte salvo. Creo que eso es lo que reúne en general pues la presencia de la Santísima Virgen en nuestra propia vida. Ella es la que nos protege en nuestra vida caminando hacia el cielo, es la que intercede al momento de nuestra muerte, y es la que nos salva pues ya cuando hemos dejado esta vida. Bueno, al tener esta gracia tan enorme del escapulario de Nuestra Señora del Carmen, bueno, esa gracia ya es un don para la Iglesia. Ese privilegio que los padres carmelitas tenían de poder imponer el escapulario y darlo a conocer, ya ese es un privilegio, una gracia que todo sacerdote también se nos confiere, y que, bueno, preparando a las almas en las debidas disposiciones, pues se hace este obsequio, este regalo. De manera especial,
la imposición del escapulario se hace el 16 de julio, pero no es la única oportunidad o el único momento en el año. Bueno, para la Orden del Carmelo, en las otras celebraciones como la de Elías, por ejemplo, como la de Santa Teresa de Jesús, de San Juan de la Cruz o de Santa Teresita, esos días que son especialmente festivos para el Carmelo, pues así también se puede recibir el Santo Escapulario. También la Iglesia nos dice que en otras festividades importantes en honor a la Santísima Virgen María, pues eso también se puede realizar. Como detalles, si quieren, más anecdótico, también vemos que hay otras órdenes que también llevan el escapulario. Así podemos tener en cuenta la orden benedictina o la del Cister, pero el significado del escapulario es distinto, ¿no? Porque primero el monje benedictino, arriba de su hábito, usa el escapulario primero como una cuestión práctica, ¿no? El no ensuciar su hábito ante las tareas manuales, pero también es preservarse ante un combate espiritual, ¿no? que se tiene. El escapulario le expresa para un benedictino la disciplina en la vida de oración y al final pues también sucederá que en las órdenes terciarias, donde los laicos forman parte también de la espiritualidad benedictina, en las actividades de todos los días no pueden estar con un escapulario puesto. Entonces, bueno, para la Virgen y para los carmelitas será la medalla de la Virgen del Carmen, para los benedictinos será pues la medalla de San Benito, donde está su imagen del santo y detrás todos reconocemos una cruz especial donde están todas unas siglas en latín que es un exorcismo propiamente, que es la protección de parte de nuestro Señor, de la cruz de nuestro Señor, pues ante las insidias y ataques del enemigo. Y la Orden del Cister, que es una rama de los benedictinos fundada por San Bernardo, pues también ellos usan el santo escapulario, pero el sentido que ellos le dan al escapulario es una búsqueda permanente de la pureza del corazón, para ellos la humildad monástica, y les recuerda ese silencio interior, ¿no? Como son signos que muy queridos y abrazados en distintas órdenes, pero que bueno, que la que se destaca de manera singular pues es el Carmelo y la Santísima Virgen María. Bueno, a ella también la llamamos la Stella Maris, ¿no? Porque haciendo referencia al mar Mediterráneo y todo lo que hemos contado como esa expresión de la teología mariana, siendo un lugar portuario, pues nada menos que los tripulantes fueron viendo en la Virgen esa protección singular, ¿no? Esa estrella de la mar que es la que te lleva a un puerto seguro de salvación, y que todos reconocemos que el mar muchas veces se puede poner embravecido, que son ya nuestras luchas espirituales, y como la Virgen es la que pues es transmisora de la paz y es la que nos conduce, bueno, a ese puerto de la salvación. Por eso nos vamos a encontrar también en tantos lugares portuarios donde el día 16 de julio pues se porta la imagen de la Virgen del Carmen en las embarcaciones, y bueno, y se sale en procesión pues honrando a la Madre de Dios. Así como se dice de San José, terror de los demonios, pues de la Santísima Virgen María aún más, ¿no? No olvidemos que desde el libro del Génesis la que aplastará la cabeza de la serpiente infernal será la Madre de Dios. Entonces, el escapulario es la fortaleza que también la Santísima Virgen nos concede, no solo para vivir la castidad, sino ante todas las tentaciones e instigaciones del maligno, ¿no? Es la fuerza poderosa de la Madre de Dios. Los monjes con toda verdad dicen que el exorcismo más cercano, el más próximo que tuviéramos, es justamente nombrar a la Virgen, ¿no? Es invocar a la Madre de Dios y ya pues el alma se queda en paz y el maligno se retira, ¿no? Si hay algo que el diablo detesta, es la presencia de la Virgen, y todo
los instrumentos, medios que nos acerquen a la Madre de Dios, pues tienen una bendición muy especial. Hoy estamos hablando del Santo Escapulario. La otra oración que la misma Madre nos ha invitado a rezar y a tener en cuenta es el Santo Rosario. Por eso, pues en la vida de los cristianos, el rosario como fuerza poderosa, como nada menos que signo de unidad y de amor en la familia, y la batalla espiritual pues está en nuestra propia vida. Tan claramente recomendado en el último documento del Papa Juan Pablo II sobre el Santo Rosario. Pues que así podamos acercarnos más a este misterio de amor de la Madre de Dios, y que pues no solo llevemos con gran confianza el Santo Escapulario, sino que nos convirtamos también en transmisores de este regalo, ¿no? Para que tantas otras personas, bueno, puedan hacer el uso debido y correcto de un detalle, uno más de los tantos detalles de amor que la Santísima Virgen tiene para con nosotros. Amén.